Cuando llegaron Ron Wyatt y compañía, esas luces desaparecieron. ¿Nos suena una historia parecida? En la Biblia incluso. Una estrella que guía a alguien a un lugar y de repente llegan al lugar y una vez ha cometido su misión, digamos, cuando ha hecho su misión, se acaba el hecho. Los magos de Oriente, digamos, llegaron, no son reyes magos, no es magos de Oriente, llegaron al pesebre y la estrella desapareció, ¿no? Los guió hasta allí y ahí se acabó el trabajo de esa estrella, que en realidad eran ángeles. ¿Qué pasó aquí? Algo parecido. Este hombre no es cristiano, no es católico, no es nada. Él nos dijo lo que vio. Y cuando llegaron Ron Wyatt y compañía, se acabaron las luces. Algo estaba diciendo, venid. Venid. Y Ron Wyatt fue. Y en uno de sus primeros viajes sucedió algo. Ellos cogieron un taxi, llegaron allí y se dirigieron hacia no sabe dónde, porque no sabían dónde ir. Solo tenían una foto y no pudieron contactar con las personas que hicieron esa foto. Vamos a escuchar a su hijo, Ronnie. Esta es una entrevista que pude hacerles, bueno, yo era el cámara, pero pude viajar a Nashville para intentar concentrar una entrevista entre Víctor y ellos para que nos explicaran de su mano, de su viva mano, de su voz, cómo fue todo. Ronnie, hijo menor de Ron Wyatt, y Danny, hijo mayor, los dos acompañaron a Ron Wyatt en sus viajes, en la mayoría de sus viajes, mientras estuvo en vida. Y entonces vamos a escuchar su testimonio al respecto de esto que pasó con este taxi. Can you tell them about the taxi stopping 3 times, searching for Noah's Ark? He was asking about the first trip when we went to look for Noah's Ark in Turkey, our very first trip overseas. When we got there, all we had was an aerial photograph from the book, the Ark File, and we didn't have like a compass or the map coordinates or anything or any way to know which direction to go once we got to Turkey. And we were on a train and going through all these mountains. And then we got down to the town Dogobazit or something like that. And we were driving in a taxi, and my dad said, guys, there is no way we're going to be able to know which direction to even start looking. And he said, we really need to say a prayer that God will show us where to look or something, because we had no idea which direction. And shortly after we all three said a prayer, the taxi cab died on the side of the road. The lights went out and everything, the gas shut off, everything just quit. And so we had to pull over, and we sat there for a while, and Dad said, well, guys, you know, that's kind of weird. It happened right after we prayed. So he told us to set up a big pile of rocks on the side of the road to mark where the car had stopped. And so we did that and sat there for a few minutes, and then the car just started back up. And so we drove on down the road a ways, and it died again. Lights went out and everything. And same thing again, we put a stack of rocks on the side of the road just in case. And so the car started back up again for no reason. And so we drove on, and then the third time it stopped, and we piled up the rocks again. And by that time we thought the car was just messed up, you know. And anyway, after that we drove on back into town, and the next day when we rented a cab and went back out to the rocks, that's where we hiked out from, and that's where we found the anchor stones and the graveyard where Noah's wife was buried. And we didn't quite get to Noah's Ark that first trip, but we were very close. But it's just amazing how God stopped that car right where it needed to stop to show us. Muy interesante. Entonces, para ti no hay duda de que los descubrimientos de tu padre fueron totalmente dirigidos por Dios. He guided us every step.
There is nothing we could have done without him. And without Dad raising us in our faith and praying, we could have never got close to finding any of this without God. Yo esto lo escuché en persona, aunque lo sigo escuchando, la verdad es que cada vez que lo escucho se me pone un poco la piel de gallina. Son personas humildes, no están montados en el dólar, ni hicieron esto por dinero. Este hombre vino a la hora de comer porque era pintor en ese momento, nos ofreció la entrevista y tuvo que irse pronto, por eso le hicimos más preguntas al primero. Y no eran profesionales de la arqueología, no estaban preparados a nivel de dinero, a nivel de material, pero sabían que tenían que hacer algo, tenían un llamado, algo les hacía hacer lo que hicieron. Y el Señor les iba como proveyendo para poder hacer lo que tenían que hacer. Ron Wyatt se encuentra el arca así. Se encuentra el arca como un barco zozobrado, ¿sabéis, no? Cuando el barco está completamente hundido en el mar y solo se ve como el perímetro del barco. Esto fue en el 77. Así se ve ahora. ¿Qué pasó en medio? ¿Qué pasó en esos 2 años? Porque en el 79, después del terremoto del 78, el arca queda como emergida en bloque sobre el río de lava. Hubo un terremoto en la zona. Ron Wyatt se fue de allí desesperado porque no tenía ni herramientas, ni medios, ni nada para poder excavar. Entonces él, en su disposición cristiana, ora al Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Ocurre un terremoto en el 78, él se entera, se preocupa, dice a ver qué ha pasado, a ver cómo habrá quedado el lugar, viaja en el 79 y se encuentra todo el bloque del arca emergido. Que más que emergido es que todo el alrededor se hundió, demostrando que es un bloque uniforme. Es algo impresionante cuando ves las 2 imágenes. Así lo encontró él, así se lo vuelve a encontrar. ¿Y qué pasó entonces? Empezaron a descubrirse toda una serie de lados de las costillas, de las cuadernas. Aquí alguien es jefe de barco, ¿verdad? Sabe lo que es una cuaderna, las costillas de la quilla del barco. Aquí tenemos la comparativa de las 2 imágenes. Es realmente impresionante. Y entonces, ¿qué pasó? Quedó al descubierto toda una serie de elementos. Estos son los negativos de las costillas, porque una vez se hundió el suelo, es como si hubiera un molde. Adentro está la cuaderna petrificada y al caer el trozo del molde empezaron a caer todas las cuadernas a trozos, porque estas zonas son zonas de grandes extremos de temperatura. Estamos a 2000 metros de altura aquí. Entonces hay mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Hay una criofractura de las rocas. Entonces se mantuvieron en posición mientras hubo el molde. Cuando cayó el molde empezaron a caer los trozos de material petrificado y se empezó a ver una expoliación brutal de toda la gente que estaba por allí, porque para ellos esta zona es sagrada. Para la gente que vive allí, esta zona es sagrada. Esto es parte de los estudios que Ron Wyatt hizo, lo tengo en este libro de aquí, si lo queréis luego echar un ojo. Hizo un pequeño librito donde está recogido todo esto. Fue con un detector de metales, con toda la paciencia. Repasó todo el arca. Ahí donde daba positivo, marcaba. ¿Y qué encontró? Un patrón. Un patrón de metal. Que hacía una cuadrícula. Y que justamente cuando llegaba a la zona donde estaba esta roca que rompe toda la dinámica de este arca, habéis visto que este arca tiene esa forma de barco, y en un lado está como atravesada por algo, hemos visto, ¿no? Pues eso es un golpe que el arca recibe cuando viene en ese río de lava y queda enganchada en la roca, y todas las líneas de metal se juntan en este lugar. Es como si alguien hubiera apretado fuertemente el lado del barco y lo hubiera clavado y roto, y todas las paredes se hubieran unido, y todos los tornillos se hubieran quedado en un lugar, y ahí marcaba un lugar de mayor densidad metálica. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos habitaciones, cuartos, y en un lugar donde está todo mezclado, porque ahí el arca quedó clavada. Pensar en la simbología del arca, porque a Cristo también lo atravesaron en un costado.
¿Recordáis esto? Esto es una foto también de la época, mirando hacia proa. Fijaros cómo se ven, como todas las líneas de metal se van uniendo hasta la proa. Estos son parte de los pernos que se encontraron metálicos en estas zonas. Se recogieron muestras. Algunos se mantenían aún en todo su volumen. Esto es así, ¿eh? Esto es al menos de unos 15 centímetros de diámetro, ¿eh? Los pudimos ver cuando fuimos este último viaje a Nashville. La viuda de Ron, su segunda esposa, guarda todos estos restos y nos mostró este ribete. Es impresionante verlo en persona. Aquí tenemos en este libro, podéis encontrar explicaciones sobre la composición de estos ribetes, cómo podían estar colocados en la madera, porque servía para unir láminas de madera. Luego veremos por qué. Y aquí está la analítica del laboratorios Galbraith, donde podemos ver la composición de este material, que es hierro 838, aluminio 835, titanio 1,59. Unos materiales muy interesantes para la época, ¿verdad? Titanio. O sea que sabían hacer metales especiales, resistentes. Sabían elaborar, sabían hacer aleaciones metálicas. Y eso la palabra de Dios también lo dice. Los antediluvianos sabían hacer eso, tenían don para eso. Este es 1987, cuando reconocen a Ron Wyatt que ha descubierto el Arca de Noé, y el gobierno turco le hacen una especie de inauguración de un lugar donde van a hacer una especie de recepción de turistas y donde va a haber restos de la madera petrificada y demás. Tuvimos la oportunidad de visitar. Ya está poniendo la primera piedra Ron Wyatt. Aquí, pues bueno, hicieron su reunión con cerveza turca. Y aquí, justo en este día, Ron les hace una demostración de cómo ha elaborado los escáneres de suelo, ¿no? Y justamente encuentra algo. Encuentra este bloque de madera petrificada a unos centímetros bajo la superficie. Resulta que este bloque está compuesto de madera petrificada, laminada, encolada. Entonces, la madera laminada encolada se supone que se descubrió aproximadamente sobre los años 70, 1970, pero resulta que Noé ya tenía el conocimiento tecnológico para coger láminas de madera, pegarlas, pernearlas con clavos de titanio. Estamos hablando de cosas realmente de alguien que no iba con un taparrabos y una lancita por ahí matando bichos, ¿eh? Unas civilizaciones fuertes, inteligentes, grandes. Tenemos que pensar ya diferente. No venimos del mono ni de la bacteria. Éramos impresionantes. Pero algo pasó. Y por eso somos así ahora. Esto es lo que Ron llamaba la tapa del arca. Resulta que en un país, en un lugar donde no hay absolutamente nada aparte de volcanes, hay un resto de una madera, de corteza de madera, podéis ver, aquí veis la corteza de árbol, en medio de la nada. ¿De dónde ha salido esto? Se especula que, bueno, cuando dice la Biblia que se quita la tapa del arca, en un momento dado, esto sale y queda por ahí, y es lo que se encontró en su momento, Ron lo encontró, y luego, más de una vez, han intentado ocultar la gente del lugar. Nosotros la descubrimos, ¿veis que está aquí como medio enterrada? La descubrimos medio enterrada, porque la fuimos a buscar a un lugar donde estaban marcadas las coordenadas de otros años anteriores, y la habían movido aquí porque la estaban intentando ya enterrar. O sea, la gente del lugar que es más religiosa no quiere asumir estas cosas, aunque ellos asumen al profeta Noah, o al Noah lo aceptan al profeta Noé. Pero saben que es una atracción ¿para qué? Para gente cristiana. Eso nos pasó también en Egipto, luego lo comentaré. Nunca se había hecho una prueba de esta madera. Nunca. Nunca se había cogido una muestra. Cuando llegamos aquí, había un